Presidente, a pesar de que los choferes tienen mucha responsabilidad en todos los trágicos accidentes ocurridos en el país recientemente, yo quiero saber si el gobierno tiene algunas acciones para contrarrestar estos accidentes, dígase campañas educativas o otras ideas. Mira, correcto. Sí, nosotros estamos preparando un plan general que tiene que estar en la parte de tránsito, que hemos hecho y hemos insistido mucho en el tema de los exámenes también a los choferes. Y más con la tragedia, ahora la tragedia que pasó en San Juan de la Maguana. Bueno, yo digo San Juan porque casi está San Juan y los heridos se trasladaron a San Juan de la Maguana. Pero es casi en la frontera entre Azua y San Juan, la sección de Bastidas de allá. Es un tema que tenemos que insistir mucho más. Miren, cuando nosotros empezamos a arreglar la carretera Duarte y con el presupuesto que se está invirtiendo, al principio yo dudé, pero la verdad es que nuestras carreteras han estado también arrabalizando. Hasta la Duarte estaba arrabalizada. Nosotros estamos ahora en un año y algo, vamos a ver una carretera totalmente distinta a la que teníamos hace 4 años, con retornos, con mayor, eso no va a evitar los accidentes, pero pensamos que lo va a disminuir. También un tema es de lo cerca que están durante décadas las casas y los negocios de las mismas carreteras también. Entonces, es una combinación de mejor educación a los choferes y también de ver de qué manera podemos evitar que los negocios y las casas también estén tan cerca de las carreteras y de las calles. El tema del día de hoy es las acciones que estamos tomando en relación con las EDES, las empresas de distribución de electricidad, EDENorte, EDESUR y EDEESTE. La idea es explicar aquí cuál ha sido el crecimiento en cuanto a la demanda que hemos tenido, que ha sido un crecimiento importante de las 3 distribuidoras, cuál es la situación que hemos tenido en estos días sobre la parte de sobrecarga, las opiniones también de personas especialistas en la materia, lo que estamos haciendo para solucionarlo a mediano, a corto y a largo plazo, y una auditoría de la situación, dónde están el mapa de las pérdidas de energía y el plan para reducir esas pérdidas, así como también históricamente cuál ha sido la situación y las acciones que hemos tomado en estos 4 años y las que estaremos tomando también en las próximas meses. Para eso quiero dejar a Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras, para que explique todas las acciones que estamos tomando. Gracias, presidente. Bueno, hemos titulado esto hacia un sistema de distribución diferente y eficiente. Por el aspecto de la demanda. La demanda, si comparamos la demanda del 2019 con la demanda del 2023, ha crecido en un 27% en EDENorte, un 24% en EDESUR, un 23% en EDENorte. O sea, realmente nosotros vemos que ha habido, desde el año 2019 hacia el año 2023, un crecimiento muy, pero muy por encima de lo que ha sido el crecimiento de la economía dominicana, lo cual, eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo?
de crecimiento económico en la República Dominicana. Exactamente, presidente. Las redes de distribución están actualmente operando en sobrecarga. Los flujos de energía superan la capacidad de las redes en las horas de mayor consumo. Los sistemas de protección sacan de servicio los equipos y los circuitos. Las averías frecuentes causan interrupciones adicionales. Hay que tener en cuenta que muchas de nuestras subestaciones datan del año de 1970 y muchas de ellas se han quedado, pero muy, muy por debajo de lo que es la demanda de la República Dominicana. En declaraciones del experto eléctrico José Luis Moreno San Juan, que es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Moreno San Juan decía: creo que es una misión imposible abastecer la demanda sin las inversiones necesarias en redes. Afirma que la sobrecarga de las redes ha aumentado hasta en los circuitos de 24 horas. ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos que en Edenorte los transformadores de potencia están por encima de su capacidad en un 9.72%. En Edesur, un 42.37% de los transformadores están por encima de la capacidad. Y en Edeeste, un 44.62%. Podemos decir que las inversiones en subestaciones ni se hicieron antes ni se hicieron ahora. Hay que hacerlas. Y entonces, ¿qué pasó ahora? Hay que recordar que nos encontramos con precios de combustibles al doble de lo que estaba en el año 2020. Hay que recordar que los recursos para inversiones se aplicaron a un subsidio para evitar, con ese aumento de los combustibles, el aumento de la tarifa a la población. Además, hay que recordar que muchos de los materiales que las distribuidoras necesitaban como resultado de la guerra, muchos de ellos se hicieron, sus tiempos de producción se prolongaron muy por encima de lo normal. Y arriba de eso, todos tenemos que recordar el grave problema logístico que se suscitó en esos años del 20 al 22. Aparte de ese la gráfica me la cambian, por favor. La siguiente gráfica, las conexiones ilegales. Eso es parte de lo que son las redes en la República Dominicana. Conexiones ilegales que definitivamente crean incluso averías en los circuitos de conexiones legales. Y eso, por supuesto, trae mucho de ese disgusto que a veces encontramos con que circuitos de 24 horas están saliendo de servicio como resultado de esas conexiones ilegales. Ese es un reto que nosotros tenemos de convertir las conexiones ilegales en conexiones legales. Yo espero que ustedes lo puedan ver, pero es un mapa, el mapa, por favor. Ese es el mapa de las pérdidas por provincias. Realmente, ¿qué hemos determinado? ¿Dónde se pierde más energía? Y ahí tenemos que concentrar más los recursos de inversión de las empresas distribuidoras. Indudablemente, ustedes van a ver un Santo Domingo y un San Cristóbal con altísimas pérdidas, pueden encontrar en la Romana. Sin embargo, después hay otras provincias que por su tamaño, aunque las pérdidas con relación a la energía que se entrega son altas, si comparamos lo que se pierde en otras provincias en cuanto a recursos, es mucho menor. El reto al 2027 es eliminar gran parte de esas pérdidas. Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos altos niveles históricos
de usuarios conectados ilegalmente a los que ni se les factura ni se les cobra. Yo creo que aquí veo muchos empresarios aquí y yo quisiera saber cuáles de ellos dejan que en sus negocios se entregue de los productos que venden y ni siquiera no los facturan y mucho menos lo cobran. No hay negocio que pueda ser sustentable si no se factura lo que se vende. O sea que tenemos en la actualidad cerca de 800,000 usuarios, porque no son clientes definitivamente, y eso es histórico. Aumenta, baja, pero históricamente nosotros como sector eléctrico venimos con un número impresionante de usuarios que no pagan el consumo de electricidad, y no pagan el consumo de electricidad porque es una deficiencia de las propias empresas distribuidoras que no facturan. Inversiones. Ya dije al principio, muchas de las inversiones no se han hecho, ni en el tiempo, ni en el momento, lugar. Otras se han hecho y se pierden, pero lo interesante es que hemos llegado a un acuerdo de que anualmente debe invertirse cerca de 300 millones de dólares para que este sistema realmente pueda llegar a los niveles de pérdida que estamos buscando. En este primer año, durante el transcurso del año 2024, será imposible invertir 300 millones por el tiempo que toma comprar los contadores, los transformadores, etcétera. Pero sí, esa es la meta para el año 25 y 26. Y en esto vamos a tener el gran apoyo del financiamiento de la banca multilateral, donde para las 3 EDES tenemos 650 millones de dólares. De esos 155 millones serán para subestaciones de DESUR, de parte del BID, OFIP 120 millones para subestaciones de este y de norte, la YAICA 36 millones en alumbrado público, el BID 39 millones en alumbrado público, el CAF 75 millones de rehabilitación de redes y 225 millones, que es el préstamo más importante del sector eléctrico, porque ese préstamo viene a cambiar el sistema comercial de las distribuidoras, que es el sistema comercial con algunas modificaciones que instaló Unión Fenosa en el año de 1999. Me decía uno de los gerentes que si yo pensaba asesinarlos, porque las metas de reducción de pérdidas de Edenorte, mira Andrés cómo se ríe, del 26% que es actualmente, la meta es que para el 2027 debe de estar al 20%. Edesur, que es un 32%, José Luis, va al 20% igual al 2027. Y Manuel, ya tú sabes, del 56%, que es la pérdida actual de bajarla al 41% para el año 2027. Los recursos están, el personal está, o sea, está todo. No hay razón para que las empresas distribuidoras no reduzcan las pérdidas en relativamente corto tiempo. 3 años no es corto, es largo cuando se está perdiendo dinero, pero ese es el esfuerzo que hay que hacer en este sistema. Siempre se habla mucho del déficit de las empresas distribuidoras. Todo el mundo dice 1.450 millones. Pero de esos 1.450 millones, 800 van al subsidio del consumidor, del que paga, por supuesto, y del que no paga. Y de esos 40 millones aproximadamente son de aquellos ayuntamientos que no pagan, no son todos, y aquellos acueductos que no pagan, que tampoco son todos. Y el resto, eso nos corresponde a nosotros. Esos 610 millones es la parte de la eficiencia que las distribuidoras tienen que rebajar, porque los otros 2 componentes no tienen que ver con la eficiencia de la distribuidora. Eso es parte del sacrificio que yo decía al principio, que el gobierno ha asumido y por lo cual tal vez no se han hecho las inversiones necesarias.
Muchos preguntan, especialmente mis colegas empresarios, cuáles son las estrategias a corto plazo. Vamos a hablar de las estrategias administrativas. Auditar los estados al año 2023. Estados financieros y operacionales para ser presentados al Consejo Unificado, al Gabinete Eléctrico y al Consejo Económico y Social. Un presupuesto del plan anual de compras y el plan operativo. Poner al día las cuentas por pagar a los suplidores. Ese es un reto inmenso que tienen las distribuidoras. La fama de las distribuidoras es que son mala paga, y no es la fama, es la realidad. Eso hay que cambiarlo. No puede ser que las distribuidoras estén de mala paga, porque el que paga mal, compra mal. Estados mensuales para ser presentados al Consejo, tanto financieros como operacionales, y estados auditados anuales. Estrategias operacionales de corto plazo. Compra masiva de transformadores de distribución y de medidores para eliminar las conexiones directas y sustituir medidores dañados. Compra de transformadores de potencia. Compra masiva de interruptores de circuitos, los ITC, para aislar circuitos durante los mantenimientos. Eso evita que se tenga que sacar un circuito grande en un momento de mantenimiento, y eso evita la molestia del cliente de que porque se esté dando mantenimiento en algún lugar, a ese cliente haya que sacarle la energía. Eso va a beneficiar mucho. Esa percepción que se tiene sobre la sede es una percepción muy real. Hacer acciones conjuntas entre las tres sedes para lograr economías de escala y hacer balances de carga para determinar las pérdidas específicas por cada circuito. En muy poco tiempo, ustedes van a poder acceder a un portal donde, poniendo su número de medidor, ustedes van a saber las pérdidas de su circuito en energía, las pérdidas de su circuito en dinero, en qué momento se va a dar un mantenimiento, si se estableció que ese mantenimiento que se va a hacer mañana debe durar 5 horas, pasado mañana ustedes sabrán que no duró las 5 horas, sino que duró 6 o 7 horas. Ustedes tendrán la transparencia total del sistema eléctrico en su computadora. Estrategias operacionales de corto plazo: mejorar y ampliar la telemedición a grandes clientes, extender el alcance de la micromedición y los balances de energía para reducir las pérdidas, mejorar las exigencias y supervisión a los contratistas, incrementar las normalizaciones de suministros con irregularidades, fraudes, incrementar las inspecciones para asegurar que la energía entregada a los grandes clientes. Estrategias todavía de operaciones: mejorar los tiempos de respuesta en las solicitudes de servicio y en atenciones de averías. Aspiramos a que no sea más de 30 minutos. Mejorar las atenciones a los clientes en las oficinas comerciales. Instalar equipos de pago en lugares accesibles, como en las plazas comerciales, estaciones de metro, teleférico, etc. Y llevar oficinas móviles de pago a lugares de difícil acceso. Fortalecimiento institucional. Consejo de administración compuesto por personas competentes, con conocimientos en áreas financieras, eléctricas y jurídicas. Contrataciones de gerentes y directores con capacidad probada. Contrataciones de equipo de auditoría interna independientes de los gerentes generales. Elaboración del manual de compra y contrataciones de acuerdo con el reglamento de la Dirección de Compra y Contrataciones. Transparencia. Presentar a la población los resultados mensuales de las distribuidoras, estados operacionales y financieros, y crear el portal del que yo le hablé hace un momento, donde todo el mundo conozca
las condiciones de las empresas distribuidoras. Presidente, ese es el plan. Nos toca cumplirlo ahora. Gracias, Celso. Yo quiero, ahora que terminamos con la parte de transparencia, añadir algunas informaciones. En eso hemos avanzado. Incluso el déficit que se presentaba no era exactamente el déficit real en el pasado. Aquí está José Rijo que puede explicarlo. Por ejemplo, el déficit del 2019 no tenía, el déficit del sector eléctrico no tenía contemplado las deudas que se pagaban después de, duraban un tiempo las deudas a las generadoras y entonces después se pagaban por Hacienda y se iban como una parte de crédito público y no eran registradas como parte del déficit. Si tú puedes explicar eso, yo pienso que ese es un avance también. Nosotros estamos enseñando el déficit real y ese es un avance de transparencia. Y le quiero también recordar algo que lo he dicho en otras ocasiones. Para el año 2022 teníamos pendientes, sabiendo esta situación, y habíamos ahorrado y buscado recursos para unos 700 millones de dólares para inversión. Sin embargo, en ese momento vino el tema de la invasión Rusia a Ucrania, los combustibles se multiplicaron y la verdad que lo que nos quedó ahí, en vez de hacer esa inversión como sabíamos que era necesaria desde hace mucho tiempo, pues tuvimos que dedicarla al subsidio. Porque si nos hubiéramos transferido el costo, como subieron los combustibles, tanto para la parte de transporte como también para la generación, los precios se hubiesen triplicado, como de hecho se triplicaron en Europa y en muchos otros países. Pero quisimos mitigar ese aumento y no traspasárselo a la población, pero también no pudimos hacer las inversiones del lugar. José. Oye, buenas. Hasta el año 2020 que nosotros llegamos, las transferencias a las EDES se hacían por dos vías. Una como transferencia corriente por encima de la línea y otro pago que se hacía como cuenta por pagar del año anterior. Es decir, que cada año lo que se reflejaba como subsidio eléctrico nada más era la parte que se hacía como transferencia corriente y no la parte que se pagaba como disminución de cuenta por pagar, que era deuda. En el año 19, con la modificación a la ley de presupuesto del año 2019, con el reformulado del 19, se reconoció que las sedes tenían una deuda del 2018 de más de 30.000 millones de pesos y que se convertía a una deuda a largo plazo que no se registró como gasto del 18. Igualmente, del 19, más de 33.000 millones de pesos también se reconocieron como deuda cuando eran líneas de crédito que tenían que ser cubiertas por las propias EDE en el año corriente. Eso implicó que el nivel en el 18, el déficit real, si se hubiese registrado, hubiese sido 66.500 millones de pesos. Y en el 19 hubiese sido 75.300 millones de pesos y no los 41.000 millones de pesos que se presentaron. Muchas gracias. Eso es bueno, lo habíamos informado, repetirlo. Otro dato también es que a los generadores privados se le ha pagado minimizando lo que también pasaba anteriormente, que era el pago por intereses, que se acumulaban también, y eso es parte, ese también hemos mejorado ahí en el manejo financiero y de las cuentas por pagar. Bueno, señores, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.